Que imagínense ustedes trabajar toda tu vida con el sueño de tener tu propia casa. ¿Con cuánto esfuerzo no estás tú esperando para juntar los puntos, para cotizar para el Infonavit? Para quienes no nos miran de México, son casas bajo un programa conjunto con el gobierno que tú puedes comprar. Para la clase trabajadora, si tú tienes una nómina, entonces tú puedes acceder en México fácilmente al Infonavit en lugar de uno de esos créditos imposibles en donde el banco no te presta o es casi imposible juntar el enganche. Bueno, con el Infonavit el sistema es diferente. Entonces, esa es la esperanza de millones de trabajadores mexicanos pues para hacernos de nuestra casita. Y ahora resulta que había una pequeña mafia inmobiliaria, no la que ya sabíamos que había, ahora resulta que esto es otro nivel, pues no nivel Dios, nivel diablo. De un grupo, de una mafia inmobiliaria todavía peor que la anterior. La anterior fue la muestra gratis, que llevaban años robándose las casas de Infonavit de millones de familias mexicanas sin que ellos se dieran cuenta. Imagínense, ya cuando tú ibas a sacar tu crédito de Infonavit porque dices, ya estoy buscando casa, ya el próximo año, llegas, oiga, vengo a tramitar mi crédito de Infonavit. No, usted ya lo tomó. ¿Cómo? Pues si yo rento. No, aquí me aparece que usted ya sacó su casa del Infonavit. Y cuando ibas, oye, dicen que esta casa del Infonavit es mía, a ver, dámela. No, ya te la quitaron en un juicio. Ah, caray. ¿Cómo le hacían? U otra, tú estás pagando tu casa y resulta que el día menos pensado llegan y te desalojan porque ya no era tuya en papel y te la quitaron y tú ni cuenta te diste. Y toda una red muy compleja de fraude en donde estaban metidos hasta las chanclas. A ver, por supuesto, gente del Infonavit, yo no tengo ninguna duda, esos son los primeritos, pero también notarios corruptos, jueces vendidos, magistrados vendidos. Eso era toda una verdadera mafia avalada también por el Poder Judicial y por los notarios que sacaban a familias trabajadoras que llevaban décadas viviendo en esas casas. Incluso, amigos, en muchos casos tenían el descaro hasta de usar a la policía, que en lugar de proteger al pueblo, la usaba para sacar a los trabajadores de sus propias casas, quitárselo. Eso era un despojo en contubernio con muchos alcaldes o autoridades locales, y luego revendían las casitas del Infonavit a precios altísimos. Y no estamos hablando de 100 casos ni de 1000. Bueno, cuando lo del cártel inmobiliario nos espantamos porque era mucho. Amigos, esto es otro nivel. Estamos hablando de más de 15,000 casas del Infonavit hasta ahora, más los datos que van a ir saliendo, porque hoy se vuelve en la mañana a tocar este tema, desalojadas de manera injusta. 15,000 casas, imagínense. Datos que la misma presidenta Sheinbaum mostró en la conferencia de prensa. Chequen esto y ahora les digo la dimensión de este verdadero robo, Se estima que hay más de 600,000 viviendas abandonadas o ocupadas de manera irregular en el país. Imagínense. ¿De qué viviendas estamos hablando? Viviendas que se construyeron principalmente en el periodo de Fox y de Calderón, en donde las viviendas del Infonavit eran en realidad negocios privados, no representaban la necesidad o el acceso a una necesidad de las y los trabajadores. Se construyeron muchas viviendas alejadas de los centros urbanos, algunas de 35 metros cuadrados, han encontrado algunas de 10 metros cuadrados, sin servicios, sin cercanía a las poblaciones. El trabajador accedía a un crédito que ya sabemos cómo era, donde cada vez el crédito aumentaba más en vez de disminuir conforme se iba pagando. Y además nunca podían habitar la casa porque o no tenía servicios o estaba muy lejos o de plano nunca se construyó. Pero hay más de 600,000 viviendas en estas condiciones. ¿Qué estamos haciendo? Primero, un censo. Se está realizando en este momento entre el Infonavit, la SEDATU
y bienestar un censo, porque se tienen las direcciones de todas esas viviendas construidas con el Infonavit, para ver en qué situación está la vivienda, si está ocupada por la persona que pagó su crédito, si está ocupada por otra persona o si está abandonada y en qué condiciones está en la vivienda. A partir de ahí vamos a hacer un programa, sea de regularización. Por supuesto, quien no puede habitar su vivienda pues no puede pagar su crédito, y ver qué vamos a hacer con estas viviendas. Entonces, en este momento estamos en el censo. Una vez que termine el censo y que sepamos en qué condiciones están esas viviendas, ya presentamos el programa de atención a este caso. Pero es muy distinto a lo que mencionas. El otro tema es el tema de posibles o presuntos delincuentes que se adueñan de una vivienda que ocupa una familia, que por alguna razón a lo mejor no está ocupada y la están rentando y hay momentos en que está sola o alguna otra condición de este tipo. Eso en particular en el Estado de México lo está viendo la Fiscalía del Estado de México con apoyo del Gabinete de Seguridad, que fue pues el caso muy sonado que también lo está viendo la Fiscalía. De esas 600,000, ¿se tiene una idea de cuántas serían en el Estado de México? No si hay. quieren, esperamos a que lo presente ya el Infonavit, el programa, junto con Edna Vega, la secretaria de Sedato, para que puedan conocer exactamente todos los que nos escuchan en qué condiciones están las viviendas, qué es lo que va a pasar con el censo y qué se está previniendo. Y más allá de conocer el número de las que están invadidas, ¿alguna acción de gobierno en contra de estos grupos de la delincuencia organizada que sí están invadiendo? Eso tiene que verse con las fiscalías, porque es distinto el caso de las 600,000 viviendas, porque no necesariamente es un delincuente que fue y ocupó una vivienda, sino una persona con necesidad de vivienda o una familia que lo ocupó. Aunque pueda ser un acto que no parece legal, es una condición distinta a una banda que se dedique a despojar de viviendas a las personas. Es distinto el fenómeno, más allá de si tiene un asunto penal o no. Entonces, en este momento, ustedes saben, desde el presidente López Obrador no se está desalojando, pero hay que atender el caso de las viviendas construidas por el Infonavit hace tiempo. El otro caso de despojo se atiende a través de las fiscalías. Imagínense, 600,000 casas del Infonavit. Y como dice la presidenta, distintos escenarios, ¿no? Escenarios en donde hubo un fraude masivo, se quedaron miles de casas construidas que nunca se terminaron por una cuestión de fraude. Y bueno, el más claro ejemplo, Omex, yo no sé si sigue existiendo. Esa empresa, de verdad, se los digo por experiencia propia. Si ustedes me preguntan qué opino de Omex, es una basura. Es una empresa que deberían de ir a la cárcel. Y se los digo porque nosotros los denunciamos, nosotros y muchos vecinos. Materiales de menor calidad del que te decían que te iban a poner, nada servía, la tubería corriente, se minaba el agua por todos lados, no había electricidad, no había acceso al fraccionamiento. No tenías por dónde entrar ni por dónde salir. En su desesperación, muchos vecinos una vez tuvieron que tapar la calle, la carretera. Porque no había manera de entrar, tenías que dejar tu carro a orilla de la carretera. No, era un verdadero infierno, amigos. Ahora, imagínense, de estas 600,000, pues no nada más hay otras cosas que son igual de indignantes, porque no nada más está el tema de la invasión, que eso es delicado, porque imagínate, tú te haces de tu casa Infonavit, no te puedes ir a vivir ahí porque resulta que no hay servicios, no tienen cómo entrar a las casas o no han puesto el agua o la luz, pues no puedes irte a vivir. Y a ti te prometieron que la casa iba a estar lista. Mentira. ¿Cómo te vas a bañar? Y ya cuando por fin ahí vas y la casa está invadida. Ese es un tema. El otro tema, por supuesto, que es, pues, por lo menos ahí tienes la esperanza de un litigio, a ver si algún día lo sacas. Pero el otro tema, amigos, más terrible todavía, es que tú estás en esa casa y un día llegas y te desalojan. Porque hay todo un cártel inmobiliario que resulta que estaba en contubernio con notarios, con jueces, con magistrados, con policías para despojarte de tu propia casa. Te robaban la identidad.
No, es que usted la vendió. Yo, ¿cuándo la he vendido? No, sí usted. Y con un tipo que ni se parece a ti, con una credencial falsa que tiene tu nombre, fue ante un notario que está metido hasta las chanclas. Vendieron esa casa. Dicen, fíjense nada más. Y luego el Infonavit, que ya ven ustedes cómo era antes. Dice a Hugo, yo llevo 17 años pagando la casa y la he pagado casi 4 veces el préstamo. No, eran préstamos imposibles de pagar. Dice Cristian Kadyrov, eso sí pasó aquí en Puebla, en un fraccionamiento llamado Valle de San Miguel, que aunque tú dieras tu pago, digamos 12 meses pagados, te decían, pago 5 meses y por deuda pagó 5 meses y por deuda se las quitaron. Aun cuando tú estabas regularizado en tus pagos, tú no debías nada, porque a ti todo te lo descontaban de tu trabajo, de tu nómina. Y ahora pues ya sabemos que el Poder Judicial estaba también bien metido aquí. Que los jueces eran parte de esta mafia, de esta banda criminal. Imagínate cómo estamos hablando de delincuencia organizada y parte de la delincuencia organizada es el Poder Judicial. Son los jueces que estaban allá amañados. ¿Por qué por este problema, amigos? Pues que no tenías manera de irlos a denunciar porque los tenían ahí. Imagínense lo terrible. Un día te despiertas y te tocan la puerta y te dicen que te salgas porque un juez en el Poder Judicial le dio una sentencia en donde dice que tu casa es suya. No, amigos, imagínense que tu patrimonio te quedas en la calle, tus hijos, tu esposa sin casa y tú también. Y para volverse a comprar otra. Y luego, ¿qué ganas, no? Para que te vuelvan a hacer lo mismo. Y ni que fuera feria para comprarse otra, ¿no? Y ojo, porque no es un ataque al Poder Judicial, porque luego dicen que es una campaña negra contra el Poder Judicial. No, amigos, es que esto es una brutalidad. Se ha documentado caso por caso. Por eso habla la presidenta Sheinbaum de este censo de 600,000 viviendas, en donde ya están saliendo nombres concretos, jueces muy en específico. Y hay una lista que, por cierto, también se mostró públicamente con los juzgados que más casos de fraude están avalando y que ahí siguen. ¡Qué casualidad! Que casi todos estos fraudes a viviendas caen en ciertos juzgados del Poder Judicial, porque ya tienen ahí el contubernio, ya saben que llegando el caso con ese juez, pues ahí va la mochada. Y los jueces llevan su tajada por esos despojos. Y también las policías locales que estuvieron involucradas en despojar a miles de trabajadores. Y lo increíble, amigos, es que esto haya pasado por tantísimo tiempo. Y miles de víctimas. Bueno, no se queda el nivel de cochinero aquí, porque encima también, aparte de los jueces, ya hay una lista de notarios. Sheinbaum mostró cómo al menos 25% de los notarios que estaban involucrados en estas operaciones fraudulentas de despojar casas del Infonavit, ahí siguen, firmando documentos, haciendo escrituras falsas, pero como están notariadas, diles algo, pues si el que tiene la fe pública es él, ¿no? Y entonces la gente pierde sus casas y ni siquiera sabe qué pasó. Y no solamente no reciben un solo peso por su vivienda, sino que se quedan en la calle. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.